Imagine un mundo donde la muerte es solo el comienzo, y estos 3 días son la clave de toda la historia de la redención. Desde tiempos inmemoriales, una de las preguntas más intrigantes de la religión ha sido: ¿qué le sucedió a Jesús durante esos 3 días entre su muerte y resurrección? La Biblia nos lleva a explorar un territorio desconocido, uno lleno de misterio y significado profundo. ¿Qué hizo realmente Jesús mientras su cuerpo yacía en el sepulcro? La historia comienza en un momento de intenso drama. Jesús, crucificado y sufriendo, pronuncia sus últimas palabras: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Con su muerte no solo se cerró un capítulo, sino que se abrió una nueva puerta. La reacción del universo fue monumental. El templo se rasgó, la tierra tembló y muchos santos resucitaron. Pero detrás de estas asombrosas manifestaciones, un viaje aún más profundo se estaba llevando a cabo. La teología nos enseña que todos los muertos, antes de la cruz, iban al Sheol, un lugar dividido entre el consuelo y el tormento. Es aquí donde Jesús desciende, no como un prisionero vencido, sino como un conquistador determinado a liberar y restaurar. Lucas, en su parábola del rico y Lázaro, nos ofrece una mirada a este espacio espiritual. Un abismo separa a los justos del tormento. Un abismo que estaba a punto de ser cruzado. Es fundamental entender que la muerte de Jesús fue intencional. Él mismo declaró que tenía poder sobre su vida y su muerte. Esa entrega no fue una derrota, sino el inicio de una victoria. El velo rasgado fue el primer indicio de que la separación entre la humanidad y Dios se estaba desmoronando. La aventura de Jesús no se limitó a la cruz, estaba apenas empezando. Los antiguos profetas ya habían predicho este momento. En el Salmo 16 se afirma que Dios no dejaría a su santo en el Sheol. El mensaje de la presencia de Jesús entre los muertos era que Él no solo enfrentaría la muerte, sino que la derrotaría. Mientras sus discípulos lloraban, su alma seguía viva, cumpliendo un mandato divino que llevaría a la redención. El Sheol, ese lugar de almas en espera, no era único. Era un dominio con diferentes regiones. En una, los justos aguardaban la llegada de la promesa, mientras que en la otra, los impíos sufrían en tormento. Allí, entre sombras y abismos, Jesús se dirigió a las almas de aquellos seres no humanos, aquellos ángeles caídos que una vez desafiaron a Dios. Este encuentro no fue para ofrecer consuelo, sino para proclamar victoria. Durante esos 3 días, Jesús no se quedó en silencio. Él entró en la existencia misma de la muerte, proclamando que la cruz había triunfado. La reconciliación no fue solo entre Dios y los hombres, sino también un enfrentamiento contra los poderes de la oscuridad. No había un regreso a la vida en un sentido literal, sino un decreto de victoria que resonaba en las profundidades. La muerte había recibido a su enemigo más formidable. Con cada palabra, Jesús rompía los muros de la desesperanza. Él les proclamó a aquellos espíritus el triunfo del sacrificio, la llegada del reino de Dios, donde la muerte no tendría la última palabra. No era solo un mensaje de salvación, sino una declaración que sellaba su derrota. La obra de redención no solo cobró vida en la cruz, sino que alcanzó su cúspide en esos momentos cruciales. Mientras tanto, el paraíso, ese lugar donde los justos aguardaban, estaba a punto de experimentar un cambio trascendental. Como el gran liberador que era, Jesús llegó con las llaves de la muerte y del infierno. Él había conquistado. Los justos, que esperaban con ansias este día, fueron finalmente conducidos a la presencia plena de Dios. No había más separaciones. Lo que había sido visible ahora se unía a lo invisible. El pueblo que antes había habitado en la espera, ahora podía disfrutar de la comunión directa con su Creador. La resurrección de los justos, mencionada en Mateo, es una muestra de que lo que sucedió en esos 3 días fue radical y real. La promesa anticipada finalmente se había cumplido. Jesús no solo había descendido, había ascendido, llevando consigo a todos aquellos que habían creído sin ver a una nueva realidad. Así, lo que antes era una espera se convirtió en acceso. Ya no habría más muertes que separaran a los fieles de su Dios. En la carta a los Filipenses se nos es revelado que estar con Cristo es infinitamente mejor, porque el acceso a Él ha sido restaurado. Pero esta no es solo una historia de redención, es un relato de confrontación, desafío y la victoria definitiva sobre la muerte misma. Durante esos 3 días en los que el mundo creyó que todo había terminado, Jesús estuvo completándolo todo. Antes de regresar a la tierra, tuvo que establecer el nuevo pacto que transformaría los corazones. Cada paso que dio fue un recordatorio del amor y la justicia de Dios. Mientras los discípulos se escondían en miedo, nuestro Salvador marchaba triunfante, sellando su obra en el mundo espiritual. Y así, cuando fue el momento, Jesús no solo dejó el infierno. Regresó a la tierra como el Rey victorioso, el Salvador que lleva la vida y la esperanza.
Desde esa experiencia en el infierno hasta su gloriosa resurrección nos recuerda que el final es, en realidad, un nuevo comienzo. Porque el Rey de Gloria ha vencido. ¿Qué reflexiones te dejó esta historia? ¿Te gustaría que profundizáramos en más temas como este? Síguenos para más.